Mis amigos, gusto en saludarlos. En el video pasado analizamos cómo se estudiaban las ventas atadas en Excel. Ahora, y a petición de mis alumnos y exalumnos, voy a mostrar la manera de hacerlo analíticamente. Recuerden que teníamos en Excel la información correspondiente para el caso de los videojuegos. Tenemos el precio de la consola de $180 y se estaban vendiendo 2 millones. Esto nos determina un punto que yo le llamo punto corriente o punto actual. Y tenemos una información relevante en el mercado, que es el concepto de sensibilidad del mercado, que los economistas le llaman elasticidad. Esta elasticidad es igual a 3, lo cual significa que un decremento en el precio en 1% aumentará la demanda en 3%. Ahí está equivocado el signo, pero se los digo. La relación es 1 a 3. Una caída en el precio o una alza en el precio de 1% hace que la demanda aumente o se reduzca en 3%. Con esta información se generan dos puntos. El punto corriente, que es 180,2 millones, y el punto nuevo de 178,2 con una venta de 2.600.000, 60.000 aparatos. Bien, con esos dos puntos entonces podemos generar nuestra función de demanda. Esos dos puntos nos sirven como referencia P1 y P2 y estimamos una función de demanda. La función de demanda es igual a 8 millones menos 0.0333 del precio. Donde 8 millones es una aproximación de lo que llamamos demanda potencial, que sería la demanda que se tendría si el precio se reduce casi a cero. En las ventas atadas esto no es raro que suceda. Por ejemplo, las impresoras Lexmark pues pueden ser muy baratas, 100 pesos, 150, ¿sí? Y nadie se cree que eso es lo que cuesten. El negocio está por otro lado. Bueno, entonces tenemos nuestra función de demanda definida, que es 8 millones menos 0.033 del precio, donde menos 0.0333 es el multiplicador del precio o la derivada de la demanda con respecto al precio. Una vez que se tienen estos datos, podemos analizar cuál es la situación financiera con esta información. Entonces tenemos la demanda, el precio por determinar, ¿verdad? En este caso está dado, es 180. Y definimos una nueva función que son los ingresos, que se definen como P por Q, ¿sí? Pero es importante que para resolver la optimización más adelante es necesario contar con la función de demanda inversa, es decir, P en función de Q, ¿sí? Hacemos el despeje correspondiente y ya tenemos nuestra función inversa, que es igual, P igual a 240 menos 30Q. Esa es nuestra función de demanda inversa. Es necesario porque los economistas generalmente cambian los ejes para tener mejor definido el problema de la optimización. Ahora, vamos a sustituir la palabra D con Q, sin pérdida de generalidad, simplemente porque así está en los libros y es más conveniente. Entonces voy a llamarle a la demanda Q.
Con esa demanda inversa calculamos la expresión para el ingreso. ¿Sí? Entonces el ingreso nos define P por Q, en este caso sería 240Q menos 30Q cuadrada. Es la función de ingreso. Ahora bien, se tienen que en este caso los costos eran los siguientes. Costaba hacer una consola $150, de tal manera que los costos, pues una función lineal muy simple, 150Q, que define la fórmula 7. Entonces tenemos los ingresos y los costos, ¿sí? Podemos graficar la función 5 y la función 7. La función 7 es la función de costos lineal y la función de revenues es los ingresos. Los profits serían, ¿verdad?, el área atrapada entre esas dos funciones. Entonces, si Q es igual a 2.60.000 aparatos, está mal escrito ahí, no son 2.600.000, son 2.060.000 aparatos, ¿verdad? Los ingresos serían de 361 millones, más o menos, y los costos de 300 millones, lo cual nos daría, ¿verdad?, unos costos de 60 millones. Estos son con los datos actuales, sin hacer ninguna optimización. ¿Sí? Entonces, profits son, pues, la diferencia entre revenues y costos, que es la gráfica atrapada, el área atrapada entre las dos gráficas anteriores. Ahora bien, si hacemos la optimización financiera, es decir, nadie nos dice que $180 es lo óptimo, así que busquemos qué precio maximiza la función beneficios. Entonces tenemos anteriormente con 180 tenemos profits de 60.180.000 aproximadamente. Ahora veamos la optimización. Recordemos la función de utilidades, que son ingresos menos costos. ¿Sí? En este caso es igual a la función de ingresos menos costos. Esa función de beneficios, ¿sí?, queda 90Q menos 30Q cuadrada. Esa sería nuestra función de utilidades, que vamos a maximizar. ¿Sí? Vamos a llamarle pi a esta función en función de Q. Hacemos la optimización, que es derivando esa función, igualándola a cero y haciendo el despeje correspondiente, lo cual nos da, ¿verdad?, que una Q óptima de 1,5 millones. ¿Qué significa? Significa que los financieros proponen que el precio no sea de $280, que sea de $195, ¿sí?, tener una demanda 500,000 aparatos menos que el caso anterior, cuando costaba $180. Aquí podemos ver cómo se castiga al consumidor por dos vías. Se le aumenta el precio a los que pueden pagar y se reduce la cantidad disponible en 500,000 de aparatos. Los ingresos son, por lo tanto, 293 millones, los costos 225 y los ingresos efectivamente han aumentado a 67 millones. ¿Sí? Un incremento considerable de 7 millones. Pero ese incremento considerable para la empresa de 7 millones implicó una pérdida del bienestar global para el consumidor. ¿Sí? Tenemos profits de casi 68 millones, ¿sí?, que si sumamos los profits que tenemos de los videogames, recuerden que el dato que tenemos era que se ganaba $10 por cada
videogame vendido y que el consumidor promedio compra 10 por consola. Así que teníamos unos profits totales de 218 millones. Efectivamente, la optimización financiera es mejor para la empresa, pero no es bueno para el mercado en su conjunto. ¿Por qué no pensamos en forma global? ¿Por qué no vemos, verdad, que me interesa optimizar por el lado de las consolas, pero también tomando en cuenta la venta atada? La venta atada que se genera con los videogames que el consumidor compra. Entonces, recomendamos que se optimice globalmente, no de manera parcial. Entonces tenemos los profits de las consolas, ya lo teníamos, ¿verdad? Esa que sea la ecuación 8, que sería 90Q menos 30Q cuadrada. Los profits de los videogames, que era 10 por 10 por Q. Esos son los profits de los videogames. Si yo sumo, obviamente tengo la utilidad total, la utilidad global, que es igual, ¿verdad?, a 190Q menos 30Q cuadrada. Esa es la ecuación 10. Y esta función es la que vamos a optimizar y encontrar el precio que maximiza esta función. Entonces, si se acuerdan, teníamos por ahí de 218 millones de profits totales con la optimización financiera. Si tomamos en cuenta la optimización económica, las cosas van mejor. Entonces hacemos la optimización clásica, las condiciones de primer orden, que es derivando, igualando a 0, ¿sí? Y encontramos que el punto óptimo de consolas a producir es de 3 millones. Si esta demanda se materializa, tendremos que el mercado tiene mayor cantidad, lo doble de disponibilidad de consolas, el consumidor tiene una ganancia importante. Ahora el precio es de $145, se venden 3.167.000 aparatos, los ingresos de las consolas son 4.59, los costos de 4.75, y aquí es donde viene el problema de los negocios. Van a pegar de grito los financieros porque su departamento de consolas tiene una pérdida de 15 millones. Pero esa es una visión miope, porque lo que hemos hecho es vender más cantidad de consolas a precios más bajos, ¿sí?, y encontrando el beneficio importante que es la rentabilidad que se obtiene por la venta de los videogames, ¿sí? Ahora, con ventas atadas tenemos, ¿verdad?, 300 millones, casi 80 millones más. Aquí gana todo el mundo, gana la empresa y gana el consumidor. Mis amigos, espero que haya sido fácil este ejercicio, y recuerden que este ejercicio y muchos otros de discriminación de precios o de estrategia de fijación de precios viene en mi libro más actual, que se llama La discriminación de precios y otras estrategias para capturar valor, que estará siendo presentado próximamente en el mes de febrero en la Feria Internacional del Libro aquí en el Palacio de Minería. Ahí están mis datos por si hay alguna duda al respecto. Muchas gracias por su atención.